Pongámonos de pie, hermanos, vamos a pedir al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ante tu presencia estamos, pidiéndote, Señor, que te manifieste grande y poderosamente, que de tu Santo Espíritu derrame sobre tu pueblo. En esta mañana, Padre, el invitado eres tú, y eres tú, Señor, el que va a ministrar la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y el Señor se va a manifestar en la vida de todos. Amén. Amén. Tenemos un texto bíblico, un tema muy hermoso, un corazón lejos de Dios. Texto bíblico, el libro de Mateo 15, 7 hasta el 11. Cuando lo tengan, dicen un amén para poder dar inicio a la lectura bíblica. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Gloria a Dios. Una palabra en la cual el Señor exhorta a un pueblo a poder, o a que podamos amarle en espíritu y en verdad. Amén. No es extraño que un pueblo que no conoce a Dios pueda expresar amor sincero a Dios. En las iglesias es poco el creyente que puede darle la honra a Dios porque su corazón está lejos de conocerle. Por lo tanto, su adoración es vana por no practicar los mandamientos que Dios nos ha dejado para que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Amén. El Hijo de Dios tiene la oportunidad de presentarse a Dios en el Espíritu, no el que no es hijo de Dios. Y es por eso que quiere que el que lo aceptó en el corazón pueda adorarle en espíritu y en verdad. Amén. La adoración de todos hijos de Dios debe de ser en el espíritu. Como les he explicado siempre, la oración también en el espíritu. Porque muchas veces llega el momento en que el ser humano llamado cristiano se arrodilla o de pie, como lo quiera hacer, se dirige en oración al Señor, una oración muy natural, muy carnal. Aleluya. Esa oración no puede ser escuchada por Dios porque Dios quiere una relación en el Espíritu. Gloria a Dios. De la misma manera, en todo momento que nosotros vayamos a hacer algo para Dios o adorar a Dios, tiene que ser en el Espíritu. Amén. Cuando alguien va a leer las Sagradas Escrituras, órele al Señor para que pueda entender el propósito de la palabra de Dios, porque en la carne no podrá entender la palabra de Dios. Amén. Le damos vuelta a la Biblia, leerla y no podrá entender. Pero si hay oración, si hay una entrega a Dios, usted va a poder entender lo que Dios quiere decirle por medio de las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Y es por eso la exhortación, porque muchos nos dirigimos por doctrinas de hombres.
no pudiendo entender las Sagradas Escrituras, le hacemos caso a mucha gente que a veces en la carne quiere dirigir a un pueblo. Amén. Aleluya. Por eso dice, pero si atesoran como doctrina mandamientos de hombres, cumpliéndose lo que dijo nuestro Señor, cuando dijo, dejadlos, son ciegos, guía ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Eso es cuando no hay dirección del Espíritu Santo. Siempre les he dicho, a usted lo guía un ciego, un pecador, lo va a llevar al infierno. Amén. Amén. No solo porque digan allá lo gozamos. El 90% se goza en la carne. Cuando sienta que se goza en el Espíritu, entonces entenderá que ahí está el Señor. Amén. En 2 de Corintios 4:4 dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Cuando tenemos esta palabra nosotros en nuestras manos, la leemos y la podemos atesorar, llega a nuestra mente el ver cómo está viviendo el ser humano sin entender que el Dios de este siglo, sea los demonios o Satanás, como le quiera llamar, ha entenebrecido el entendimiento del hombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. No tienen la capacidad de poder salir adelante o entender un propósito para caminar con el Señor. El llamarnos hijos de Dios es porque nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Ahora bien, el Cristo a quien aceptamos como nuestro Salvador quiere que le adoremos, quiere que le obedezcamos, Amén. porque no quiere adoradores y sin obedecerle. Amén. En lo mismo va a quedar. Un adorador sin obediencia, ¿dónde puede llegar? La obediencia es la que le va a marcar el camino al reino de los cielos. Amén. Amén. Cuando Gloria a Dios. obedezcamos encontraremos el camino que es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Cuando Él dijo eso, nos está llamando a obedecer su palabra para poder reconocer el camino correcto. Sí, amén. El camino correcto solo lo encontrará en el Santo Evangelio, que es la mente de Cristo. Amén. O sea, usted no se preocupe si alguien no le entiende cuando le habla del Santo Evangelio de Cristo, porque es posible que el Dios de este mundo le haya cegado el entendimiento a esas almas, usando a sus falsos ministros para darles de comer con cuchara la falsa doctrina. Amén. Amén. Pero ahí estamos, habla bonito, tiene un título. Usted tiene que entender que lo que le están dando le esté edificando Amén. y que el fundamento de la palabra que le están dando a conocer sea 100% bíblico. Amén. Amén. La palabra de Dios es fidedigna, no tiene errores ni confusiones. El confundido es el ser humano. Cuando permitimos que el mal nos aceche y no podamos darle la dirección correcta a nuestra vida porque no conocemos bien el propósito de Dios. En 2 de Corintios 11:13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
en lugar de permitirle a la Biblia que se interprete a sí misma. ¿Cómo se interpreta la palabra, las Sagradas Escrituras a sí mismo? Cuando usted las lee en el Espíritu, va a entender que la palabra de Dios es viva, es poderosa y que le está dando la interpretación por medio del Espíritu Santo de Dios, Amén. porque Gloria esta a Dios. palabra es viva. Amén. Bendito es el Señor. La mayoría de las personas que leen en las Escrituras, cualquier significado que ellas ya han corregido, ellos pasan por alto lo que Cristo dijo cuando estuvo en esta tierra. El libro de Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dios no vino a borrar la ley, sino a separarla de lo que era la ley de Cristo o la gracia de Dios. Amén. Al cumplir la ley, nuestro Señor, el mundo completo queda libre, el pueblo completo queda libre de una ley, Amén. dando inicio a la gracia de Dios, Gloria a Amén. Dios. porque Él ya cumplió. Ya no hay quien más diga yo voy a cumplir esa ley o esa algo que pagar, si Cristo ya lo hizo. Amén. Este es el mismo Cristo que profetizó Isaías en Isaías 42:21. El Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Ahí está la respuesta. Gloria a En el Dios. libro de Isaías 42, el eterno Dios, a Él le complace por amor a su pueblo ser justo y moverse en el amor, entregando a su Hijo unigénito para que Él viniese a darle cumplimiento a la ley y perfeccionarla, porque la ley no la podía cumplir el hombre, pero la gracia de Dios hay posibilidad, hay algo que Cristo hizo para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos. Amén. Alabado sea el Señor. O sea, Cristo al cumplir la ley se sujeta a la justicia de Dios, Amén. la cual el hombre no pudo cumplir la justicia de Dios, solamente Cristo. Gloria a Dios. Amén. Ahora el creyente, sujeto a la gracia de nuestro Señor, debe de estar dispuesto a que Dios le forme en justicia conforme a las Sagradas Escrituras. Aleluya. La formación en justicia nos permitirá que el amor de Dios se perfeccione en el creyente. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor cuando Amén. entendemos lo que hizo Cristo por nosotros. Amén. ¿En qué estamos siendo formados ahora nosotros? En la justicia de Dios. Amén. Porque todo justo por la fe vivirá. Amén. Ahora el cristiano debe de ser justo, entendiendo el proceso de salvación. Amén. ¿Está usted dispuesto a permitirle a las Sagradas Escrituras que se interpreten por sí misma? ¿Está usted dispuesto a ir a las Escrituras con una mente abierta y que le permita a Dios hablarle? Amén. Eso es lo que tiene que estar Amén. dispuesto el hombre. Permitirle a Dios que le hable por medio de las Escrituras. Amén. Amén. Gloria al Señor. Decirle su voluntad a través de su palabra. Si es así, usted ya ha aprendido de la mayoría de quienes Cristo anunció. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros le permitimos a la palabra que nos forme en justicia, tenemos la bendición de que nos está guiando el Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. Amén.
Si le permitimos a Dios que Él nos forme por medio de esa palabra que es viva, nosotros vamos a ser diferentes. Vamos a regenerar nuestro corazón y poder ser santo ante los ojos de Dios. Amén, amén. El libro de Marcos 7, 6 y 9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que está lejos de Dios? El corazón del hombre, que es el que debería de estar lleno del Espíritu Santo de Dios Amén, amén. y de la sabiduría, del conocimiento de su palabra. Amén. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis, dice, a las tradiciones de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Amén. ¿Por qué invalidan los mandamientos de Dios? Porque muchas veces esos no les traen ningún provecho en lo material o en su carrera de maldad. Y eso es lo que el cristiano busca, transformar su vida de pecador a santo. No nos llamemos santos y viviendo en pecado. Para que podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad, tenemos que ser santos hijos de Dios. Amén, amén. El Señor fundó su iglesia sobre las enseñanzas de sus apóstoles y profetas. En el libro de Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Ahora reconoce en quién fundó la iglesia nuestro Señor Jesucristo. No como los que les han enseñado que Pedro es la roca y que por eso él tiene las llaves para entrar al reino. Esa es una falsedad. La iglesia de Cristo está formada, y es bíblico, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Es ahí donde usted ha puesto su fe en un caminar en donde sabe que el fundamento de esa esperanza en su corazón se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y es hermoso saber que el que nos sostiene, el ancla nuestra, es Cristo mismo. Sí, amén. Amén. No está sostenida la fe del hombre en alguien más que no sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde entonces, aquellos de la verdadera iglesia siempre han continuado guardando las enseñanzas de los apóstoles. En el libro de los Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Cómo este pueblo compartía, así como compartían el pan, también vivían unánimes en una oración. Amén. Los apóstoles Pedro y Juan les enseñaban a los cristianos a caminar como Cristo caminó en esta tierra. En otras palabras, son todos los 10 mandamientos enseñados en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el camino de los hijos de Dios. Amén. Ahora bien, cuando tenemos nosotros el conocimiento del camino que hemos tomado, también tenemos el conocimiento que hemos sido llamados o escogidos por Dios. Amén. El libro de Mateo 22, 37 al 40 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Gloria al Señor. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Amén. Ahora tenemos los mandamientos que nuestro Señor dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con Amén. toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primero y gran mandamiento del Señor. Amén. Después el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Sí, amén. ¿Cuántos llegamos a la congregación con un corazón dispuesto a amar a nuestro hermano? Amén. Muchos llegamos con un corazón dispuesto a ver qué hace el hermano para después hablar de él. Ese es el pecado en las iglesias. Amén. Pero tenemos la confianza en Dios que todo eso tiene que ser erradicado por medio de la oración. Amén. Amén. Después dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Por qué está dicho esto? Para que no comencemos con el dilema de los 10 mandamientos y que los 2 mandamientos. El mandamiento de Dios es obediencia, hermanos. Amén. No busque cuántos mandamientos son. Obedezca al Señor, que ahí está cumpliendo la ley y los profetas. Amén. Gloria al Señor. Es por eso que nosotros tenemos que tener momentos de meditación y poder entender que para ser hijos de Dios tenemos que ser obedientes a Dios. Amén. Cuando Satanás o el diablo trató de tentar a Jesús mientras él ayunaba en el desierto, Cristo citó el primer mandamiento. En el libro de Lucas 4:8 dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración de un hijo de Dios es Dios. Ahora bien, ¿cuántos hijos de Dios hemos podido tener la capacidad de decirle a la tentación, apártate de mí? Amén. Amén. Vemos algo que los agrada a nuestros ojos, a nuestro bolsillo y le decimos sí al diablo. Amén. ¿En dónde están los mandamientos de Dios? A cumplirlos. Tratemos de meditar cómo el diablo quiere tentar la vida del cristiano, ofreciéndonos todo lo que tiene. Al Señor le dijo, si a mí te postrares, todo esto te daré. Aleluya. Este mundo corrupto estaba en las manos de Él por completo y se lo ofreció a Dios. Amén. Así llegará el diablo y le ofrecerá de todo a usted. Pero haga Dios primero porque Él es el único que dio su vida para salvarlo de la entrada al infierno. Amén. Es ahí donde el pueblo de Dios tiene que pensar y meditar que el servicio a Dios depende de la obediencia. Obedezca a Dios. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Cuando alguien tiene la capacidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, puede obedecerle, porque está entendiendo el camino correcto de su salvación. Amén. Cristo estaba hablando acerca del segundo mandamiento cuando Él enseñó y dijo que los hombres no pueden usar imágenes o, en otras palabras, ídolos para adorar a Dios, a un Dios espiritual.
puesto que Dios es espíritu. Simplemente cuando Él dice que a Dios hay que amarle en espíritu y en verdad, es porque Dios es espíritu. Amén. No tiene el ser humano por qué recurrir a una imagen o algo semejante. Siendo Dios espíritu, está aquí en este lugar. Amén. Él se mueve y se manifiesta donde hay hijos obedientes a su palabra. Amén. Amén. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, sabemos que hubo algo en nuestras vidas. ¿Qué sucedió en el momento que aceptó a Cristo? Recibió el Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. Amén. Que ahora, ¿para qué lo recibió? Ese es el comienzo de una vida en Cristo, el cual le va a permitir que usted pueda adorar en espíritu y en verdad. Amén. El adorar en espíritu y en verdad le va a dar la capacidad de obedecer y entender el camino para heredar el reino de los cielos. Amén. Gloria. Porque ahora usted mira lo que va a hacer, puede oír lo que Dios le manda a hacer. Porque lo sobrenatural en el hombre es el Espíritu Santo y lo guía a toda verdad. Gloria a Amén. Dios. Israel de mente carnal no tuvo la paciencia para adorar a un Dios que ellos no pudieron ver. Amén. Así que ellos hicieron un Dios físico para satisfacer sus lujurias físicas y carnales. En lo que Moisés fue por la ley al monte, ellos hicieron un becerro porque ellos querían ver para creer. Amén. Así el cristiano de estos tiempos quieren ver para creer. Amén. ¿Cuál es la fe? La certeza de lo que no se ve. Amén. La convicción de lo que no se espera. Pero ellos querían ver para creer. Pero Dios sabía que esto ocurriría a lo largo de la historia de toda la raza humana. Amén. Amén. No solo el pueblo de Israel quería ver para creer. ¿Por qué creen que todo mundo ahora tiene tantos monitos y bien pintaditos y los adoran, santos, vírgenes y todo? Porque ellos quieren ver, a eso le creen. Aunque sean muertos, le creen. Pero la Biblia dice que Él es espíritu. ¿Por qué le va a pedir a algo muerto si Él es un Dios vivo que vive en el espíritu? Amén. Amén. Y si nosotros vemos que a lo largo de la historia el hombre siempre ha rechazado a su creador a fin de adorar su creación. Eso es lo triste. ¿Por qué no pueden adorar a su creador pero sí podemos adorar a la creación? Porque siempre estamos en rebelión en contra de Dios. Amén. Y es el momento que como hijos de Dios meditemos cómo ya no rebelarlos en contra de Dios. ¿Por qué creen que no toda la gente viene a la iglesia? Porque todos hicieron algo más que a Dios primero. Amén. Amén. Esa es rebelión en contra de Dios. Amén. Pusieron sus ojos en algo material o fiesta o lo que sea, familia. Hay muchos dicen yo no voy porque me vino familia. ¿Le costará decirle a la familia lo vamos que ya te vas a gozar? No, ese es el deber de nosotros, invitar a alguien a la iglesia. Amén. Amén. ¿Por qué creen que a nosotros no nos visitan? Porque el día que me visitan yo voy para la iglesia, ¿nos vamos? Y si no les gusta venir a la iglesia prefieren no visitarme. Pero no puedo hacer primero a la familia cuando el mandamiento de Dios
es amar a Dios primero, hacerlo. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. En ese momento vamos a entender y vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Amén. El libro de Romano 1:18 al 24 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Cuando alguien no tiene la capacidad de obedecer a Dios, Dios se aleja de ellos. Amén. La iglesia, la casa de Dios, es para venir y gozarlos en el Señor y adorar a Dios. Esto no es para venir a hacer negocio ni para otra cosa o satisfacer nuestros deseos, no. Esto es presentarlos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 3 veces santo. Padre, Hijo y Espíritu son santos, Amén. en el Amén. cual nosotros hemos confiado. Amén. La deidad de Dios, un Dios trinitario, el cual nosotros aceptamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cristo enseñó en contra del quebrantamiento de los mandamientos de Dios, conociendo la maldad del hombre. Dijo así: porque del corazón salen los malos pensamientos. Amén. Cuando de un corazón salen malos pensamientos, el hombre se olvida de los mandamientos de Dios. Amén. Muchas personas que se hacen llamar cristianas en estos últimos días han olvidado, y muchos creen que esto es un pasatiempo por no conocer a Dios. Amén. No hemos podido poner en sus manos nuestro pasado y nuestros deseos carnales. En las manos del Señor se pueden poner todo aquello que usted le perturba su vida, porque no hay temor de Dios. Es que nosotros no determinamos dejar en las manos de Dios todo aquello que no agrada a Dios. Amén. Lo que no agrada a Dios es el pecado, es la desobediencia. Muchas veces tenemos problemitas para que la gente o los hijos de Dios entiendan la palabra de Dios. Amén. Amén. Alguien me dijo: yo no voy a su iglesia porque ni siquiera lo llevan a retiros. Le digo: usted se retira pero de Dios, porque miren cómo vienen de malos. Otra cosa, los retiros no son bíblicos. Es algo que ha tomado el hombre. No está bien si alguien en una congregación toma para ir y pasar un momento agradable como hijos de Dios, orar y alabar al Señor. Amén. Amén. Pero no quiere decir que eso es bíblico y que por eso se vira al infierno. Un retiro no le puede salvar. Le voy a decir algo cierto. Eso es para sustentar lo económico de alguien en las congregaciones, Amén. 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 porque no son gratis los retiros.
pero no les crea que porque allá se mueve Dios de grandemente. Dios en cualquier desierto, en cualquier lugar hermoso, se puede manifestar cuando hay santos hijos de Dios. ¿Por qué se manifiesta en este desierto? Amén. Porque Él es grande y poderoso. Amén. Porque hay gentes que han podido entender que Dios es grande y poderoso. Amén. Es por eso que las enseñanzas pueden echarle a perder su salvación, porque creen que porque no hay retiro no se pueden salvar. Amén. Amén. O porque no hacen esto y lo otro. Cuando alguien le diga eso, lea las Sagradas Escrituras Amén. y entenderá el proceso de salvación. Es obedecer a Dios. Reconozca que Jesucristo es grande y poderoso. Gloria a Dios. Y que Él se va a manifestar cuando usted pueda tenerlo en su corazón fuerte, que esté Amén. lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. El creyente ha tomado la benevolencia de Dios como un permiso para pecar. La libertad de Dios no es libertinaje, es ser libres del pecado y de la muerte. Amén. Eso es ser libres, Amén. obedecer a Dios, amar al prójimo. Amén. Amén. Porque no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Amén. Amén. Es eso lo que debe de guardar en su corazón cuando lee la Escritura. Gloria al Señor. Cuando se pone a meditar en oración, ¿cuánto sienten la presencia de Dios? Amén. Amén. No importa dónde esté. Amén. No es el lugar, es el corazón del cristiano. Amén. Es lo que trae adentro, lo que le va a permitir experimentar la grandeza de Dios. Amén. Olvidando lo que Dios nos ha mandado hacer. Todos nosotros, Dios algo nos ha encomendado. Lo que pasa es que en nuestra vida natural no entendemos que Dios nos ha mandado a hacer algo. Amén. El Señor tiene la potestad, la autoridad, Él dio los mandamientos, ahora nosotros tenemos que cumplirlos. Sí, amén. Amén. Por lo menos, cuando acepta a Cristo, usted inicia una vida en Cristo. Amén. Amén. Es ahí donde va a empezar a ver que tiene alguien a quien obedecer. Sí, amén. Porque Amén. cuando andaba muerto en el espíritu, le obedecía a Satanás. Los demonios lo llevaban para un lado y otro, perturbados, lo arrastraban y bien vivíamos sufriendo. Amén. Amén. Pero ahora en las manos de Cristo no queremos obedecerle. ¿Por qué no queremos obedecerle? El nombre de ser cristiano no le salva. Amén. Amén. Obedézcale, porque al desobediente, aunque se ponga el nombre, no se salva. Lo que le va a salvar es la obediencia al Señor. Amén. Vea lo que dice el libro de Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cuando reconocemos que Jesucristo es el primero y es el último, entendemos que solamente Él puede darnos la salvación de nuestras almas. Amén. Cuando dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Usted inició una vida como hijo de Dios, tiene que llegar hasta el final. No Amén. crea cuando le dicen acepta a Cristo, bautízate y eres salvo, y por eso se viera pecar. Ese es un mandamiento de Dios que lo tiene que llevar en su corazón
todos los días de su vida hasta que dé el último suspiro en esta tierra. Amén. Por la razón de que alma que pecare de cierto morirá. Es por eso que el cristiano tiene que serle fiel a Dios hasta el final. Amén. El principio y el fin, en Él está la salvación. ¿Cuántos aceptamos a Cristo con la fe de salvar nuestra alma? Amén. Alabado el nombre del Señor, porque solamente en Cristo se encuentra la salvación de nuestras almas. Amén. Amén. Nosotros tenemos un llamado. Se nos está haciendo difícil obedecer a Dios. ¿Por qué se le está haciendo difícil al ser humano obedecer a Dios? Porque no está viendo lectura bíblica, no está viendo oración, pero sí estamos viendo televisión, sí estamos viendo lo que vamos a hacer mañana. Dios es último. No deje a Dios de último. Cree que Dios le va a salvar su alma, créale, porque es la promesa de Dios. Amén. Él es el principio y el fin. Sí, amén. Y si ha creído que Jesucristo va a salvar su alma, pídaselo, que le dé la capacidad de obedecerle, porque en la obediencia encontrará la salvación de su alma. Levante sus manos, vamos a orarle, que nos pueda dar sabiduría, entendimiento para poder salvar nuestra alma. Amén. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Poderoso es mi Padre, santo es el Señor. En esta hora, Jesús de Nazaret, pido que el fuego de tu Santo Espíritu se manifieste en la vida de cada hijo de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. En tu nombre, Jesús de Nazareno, pido que lo des la capacidad de obediencia. Que seas tú la guianza, Padre. Permítenos, Padre, poder adorarte en espíritu y en verdad. Sé tú el que en este momento fluye en este lugar. Sé tú el que tocas la mente, el corazón de este cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Desata fuego, Jesús de Nazareno, porque en esta hora vas a sanar, vas a bendecir, vas a libertar. Esas almas cautivas ya no serán cautivas. En tu nombre, Jesús de Nazareno, bendigo esta congregación. En tu nombre declaro bendición, liberación, sanidad, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.